Sean todos bienvenidos a Enfoques, este programa donde tocamos diversidad de temas que a ustedes les pueden interesar. Les saluda Marifátima Rivas. Hoy, bueno, es un placer para mí tener como invitada a la profesora Coromoto Luces de Salazar. Bienvenida. La profesora Coromoto, pues es egresada en Educación de la Universidad Central de Venezuela, egresada también en Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta, tiene maestrías y especializaciones en Gerencia de Recursos Humanos, es coach organizacional, profesora jubilada de la Universidad de los Andes, con 42 años de experiencia en todas estas áreas de la organización y el del desarrollo humano. Profesora, sea usted bienvenida a Enfoques, a este espacio donde en esta oportunidad queremos conversar sobre los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, este tema que abordó en un bestseller Stephen Covey. Y bueno, profesora, usted lo ha estudiado y lo ha implementado. Lo más importante no solo es estudiarlo, sino que lo ha implementado en su vida y con sus alumnos. Sea usted bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, muy agradecida, Marifátima, de esta invitación. De verdad, compartir con esta audiencia tan maravillosa que nos permite darnos más, sinergizar un poco con todo este grupo de profesionales que quieren llevar conocimientos a la comunidad, y pues aquí estamos a la orden. Bueno, profesora, para nosotros es un placer porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy apasionante además, como es la eficiencia. Los seres humanos pues estamos en constante búsqueda de cómo mejorar y hacernos eficientes en la vida diaria y en lo que llevamos normalmente en nuestro entorno. Pero antes de adentrarnos en estos temas, sería interesante definir lo que es la eficiencia, lo que son los hábitos, para poder entender estas técnicas de las que usted ha hecho un estudio bastante profundo. Muy bien, pues sí, con respecto a, es interesante un poquito, Marifátima, no sé si te parece, sí, identificar al autor. Claro, porque, hablemos un poco de Stephen Covey. Sí, Stephen Covey es un excelente licenciado en Administración de Empresas, graduado en Harvard, y este bestseller realmente lo llevó a postularse como miembro de las mejores organizaciones que en materia de gerencia y formación gerencial en el mundo. Lo bueno de su aporte, que además ha sido traducido en 32 idiomas, en 75 países. Más de 25 millones de copias vendidas del libro. Sí, es que es aplicable a la gerencia, a la familia, a la adolescencia, al ejecutivo, al profesional, a todas las personas. Y yo que he venido desarrollando talleres, implementando este método, con sus variantes, por supuesto, porque hay que tropicalizar, hay que actualizar y hay que contextualizar con el entorno, ha sido muy efectivo. Entonces, quizá los principios son muy importantes, porque un principio es una creencia, es una norma, pero que nos regula la vida. Por lo tanto, hay quien dice que los principios son cambiantes, pero particularmente la mayoría de los autores dicen que son permanentes. Porque hay una diferencia entre valores y principios. Por supuesto, yo veo más los valores cambiantes, porque vamos evolucionando y vamos encontrando nuevas formas de hacer las cosas, y entonces y si vamos de un país a otro, por ejemplo, los valores cambian, pero los principios que regulan nuestra vida para mí son permanentes. Y con respecto a la eficiencia, es muy importante, porque la eficiencia es el logro de los objetivos, y todas las personas que quieren enrumbar su vida, que tienen un proyecto de vida, buscan la eficacia, buscan el logro de esos objetivos. Entonces la eficacia trata de lograr los objetivos, y la eficiencia es el rendimiento, es la maximización de los resultados con el menor recurso posible. En este caso, por ejemplo, si tú planificas estudiar en la universidad y graduarte en 5 años, si lo haces en 5 años eres eficiente, pero si lo haces en 7 años eres eficaz, pero no eficiente. Hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Importante. Sí. Ahora, los seres humanos pues tenemos diferentes etapas de desarrollo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo se clasifican esas etapas, o cómo es el desarrollo del ser humano? Muy bien, realmente las diferentes etapas del ser humano
pues tienen biológicamente, fisiológicamente, vamos a decir, están sectorializadas, están por cada etapa precisamente. Pero en esta búsqueda vamos a decir, de la adolescencia a la adultez, que el ser humano está en esa exploración, en esos deseos de crecer, de formar, de consolidar su personalidad, de consolidar un proyecto de vida, llega muy bien esta formación en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque recuerda que el adolescente no sabe a dónde quiere ir, está explorando, está buscando, está definiendo, conformando personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos 7 hábitos, y los podemos definir aquí para seguir en adelante, por ejemplo, el ser proactivo. Es decir, el ser proactivo implica caminar ese kilómetro adicional, implica avanzar, implica realizar las tareas y las actividades en forma óptima, tener iniciativa, dar un poco más de sí. Entonces, cuando una persona logra estas cosas y es valorado, desarrolla mayor autoestima, y eso lo hace sentir muy bien, porque, cónchale, vi que llegaste más temprano, vi que tu proyecto quedó muy bien, vi que lo entregaste a tiempo, que tienes muchas ideas creativas para el desarrollo de la organización o para el desarrollo de la familia. Entonces eso va conformando esa etapa. Claro, allí también en la productividad tal vez entra lo del reconocimiento de lo que se hace, ¿no? El estímulo. Por supuesto. El estímulo hacia esa persona que siente esa proactividad y que está desarrollando eso. Claro, y esto es muy importante dentro de las organizaciones, porque algunas veces cuando los empleados se destacan muy favorablemente, entonces hay que enseñar a ese lenguaje asertivo de los miembros de la organización para no establecer esas comparaciones que algunas veces alejan un poco o disminuyen la personalidad del otro, entonces, o la estima del otro. Entonces, este tipo de formación gerencial es muy básica, no solamente en las organizaciones públicas o privadas, en la familia, en nuestra vida, porque nosotros tenemos que gerenciar nuestra vida. Si nuestra vida no es un negocio para nosotros, estamos fracasados. Por lo tanto, tenemos que alimentar esa vida. Y por otro lado está el tener un propósito. Ese principio es extraordinario, porque tú sabes hacia dónde vas a caminar, tú sabes qué te hace falta. Cuando tú te mides con respecto a la distancia que te queda para alcanzar ese propósito, tú te das cuenta que lo que te falta y cómo te falta. Entonces eso te está guiando permanentemente para avanzar. Por lo tanto, tener una misión, tener objetivos, tener una visión de hacia dónde quiero llegar es sumamente importante para saber lo que tengo que hacer y para poder darme cuenta de lo que me falta. Por otro lado, el tener primero lo primero, ese principio para mí yo muchas veces lo pongo al principio, porque para mí primero lo primero es Dios, primero es la familia, primero, es decir, depende de la circunstancia donde estás, ¿qué es lo primero? Entonces, en principio y en general y en grande, para mí primero es Dios. Entonces, yo normalmente trabajo en función de los principios también personales que a mí me orientan en función de lo que es amor al prójimo, de lo que es darme a la comunidad, de lo que es transformar la sociedad, de ese liderazgo transformador por el cual lucho muchísimo, que es generar beneficio a terceros. Entonces, estos primeros 3 objetivos son muy de la persona. Claro, porque lo primero, lo que usted dice, a lo mejor para usted es su familia, pero para otra persona lo primero es otra cosa. Exacto. Entonces es enfocarse en eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero si logras, si trabajas formalmente, logras ese objetivo. Entonces, lo importante es que los valores estén distribuidos equilibradamente, porque, por ejemplo, si lo primero para ti es la vida de los negocios y tu familia se queda al lado, pues no tiene sentido. Por ejemplo, primero es la salud. Sin salud no hay familia. Claro, hay que establecer bien claro cuáles son las prioridades. Exacto, eso es muy importante. Esa es la versión del cual se desprende eso que tú acabas de decir. Priorizar, establecer y a lo mejor modificar esas prioridades en función del contexto. Entonces, esto es bien importante. Otro de los principios que también es comprender y ser comprendido. Caramba, qué principio tan difícil.
muy difícil. Y tomando en cuenta los cambios que se han desarrollado en el mundo, inclusive a nivel gerencial. Tal vez se han cambiado esos esquemas anteriores y ahora se le quiere dar prioridad al ser humano. Así es, la dignificación y la humanización de la gerencia. Entonces, nosotros desde muy temprana edad nos están enseñando las normas del buen hablante, las normas del buen escuchante, como digo yo, ¿no? Y estamos siempre impulsivos, deseosos de comunicar lo que queremos decir y nos cuesta escuchar a la otra persona. Y ponerse en el lugar del otro, esto implica ponerse en el lugar del otro, ponerse los zapatos del otro. Sé que esto es difícil porque cada quien está en un contexto distinto, tiene su experiencia personal, su historia personal y no es tan fácil conectarse completamente y ponerse en el lugar del otro. Pero ese es el trabajo que hay que hacer para poder conseguir esa armonía y ese equilibrio que necesitamos los seres humanos. Porque yo no puedo juzgarte por lo que tú haces, si yo no te comprendo, mejor dicho, no debo juzgarte, pero yo debo comprenderte, sería la explicación cierta, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos permite darnos cuenta de que el ser humano necesita ser atendido, necesita ser escuchado. Otra que me encanta es ganar, porque nosotros siempre, y nosotros con esa naturaleza que tenemos tildada de que somos vivos, que el venezolano tiene la picardía de tío conejo, que bueno, tenemos muchas cosas maravillosas, pero es verdad, tenemos esa tendencia a la viveza y lo vemos en las colas diarias, lo vemos en los problemas que se presentan en la cotidianidad. Entonces, lo estamos viendo. Entonces es interesante que nosotros podamos llegar a esa madurez para entender que ambas tenemos que ganar. A lo mejor no es un 50 y 50 en algunas veces. A lo mejor tú ganas el 40 y yo el 60 y estamos bien. Pero estás ganando. Estamos ganando. Pero cuando hacemos algo, establecemos una relación, estamos ganando. Cuando llego aquí al estudio y las veo a ustedes, me siento que estoy ganando. Ustedes me han invitado para lograr un objetivo y yo me siento ganando por todo, por encontrarla. Y nosotros nos sentimos ganando por llevar adelante este tema. Así es. Entonces, ganar es muy importante. No puedo ganar solamente yo, tenemos que ganar todas las partes. Entonces, esto implica una generosidad, implica una apertura, implica una nueva forma de pensar en lo que no todo es para mí. Y eso es un principio para mí también que ha sido importante. No me puedo quedar con todo lo que gano, porque lo que gano es para ser feliz con los demás. Por lo tanto, eso implica también ganar. Entonces, la otra de sinergizar, ese concepto de sinergia que es tan maravilloso, que es la unión, la convergencia de las diferentes fuerzas para producir la obra, para realizar el trabajo. Si tú aportas tu parte y yo aporto la mía, eso es mágico, digo yo, porque si tú cantas y yo toco guitarra, cuando yo toco guitarra, maravilloso, cuando tú cantas, maravilloso, pero cuando se une la guitarra con tu voz, eso es algo indescriptible. Sí. Entonces eso es sinergizar, cuando cada uno da su aporte para hacer esa gran fuerza y lograr esa misión, lograr ese objetivo. En las organizaciones es muy importante la sinergia. Por eso muchas veces en la casa, cuando peleamos con alguno de los muchachos, mira que arregla el cuarto, mira que ayúdame a lavar los platos, qué tal cosa, andamos buscando sinergia, debemos hacerlo mejor. Entonces, por eso que digo que la asertividad es el vehículo comunicacional más importante para lograr los objetivos, porque si lo decimos bien, animamos, motivamos, estimulamos y hacemos crecer a las personas. Yo digo que a veces se implementa aquello de que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Ahí está la diferencia. Así es. Y luego el séptimo principio, María Fátima, que es, como dice, afilar la sierra. Cuando yo lo leí por primera vez, yo digo, bueno, ¿esto qué tiene que ver, esta expresión afilar la sierra? Y precisamente es como cuando uno le saca punta al lápiz para escribir más bonito. Entonces esto es una oportunidad para interpelarnos, para darnos cuenta, para evaluarnos cómo estamos haciendo las cosas, si realmente lo estamos haciendo bien, si estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Mira, el feedback de los demás es muy bueno. Nosotros tenemos que aprender
a escuchar lo que nos dicen las otras personas de nosotros, porque a lo mejor, como la ventana de Yoari, no estamos viendo ese cuadrante de que estamos haciendo cosas que no están bien y los demás las están viendo. Sí. Entonces, por eso en los talleres, cuando se hace este feedback, encontramos elementos para mejorar, para hacer crecer esa ventana libre de ser auténticos, de ser personas que somos aquí lo mismo que allá y que estamos buscando cada vez parecernos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos ser. Y entonces ese desarrollo humano nos lleva hacia la búsqueda de esa autenticidad, de ser más espontáneos, de ser más libres, porque las empresas y la familia y la sociedad necesitan líderes transformacionales que de verdad quieran el beneficio de los demás. Es maravilloso vivir en un espacio donde todo el mundo quiere el bienestar de los demás, y no es utopía y no es ideal. Entiendo que cada quien tiene sus intereses y va a orientarse hacia los intereses, pero cuando tú llegas a una madurez en donde te da mucha felicidad ver a los demás felices, en donde te das para que los demás se sientan bien y tú ves a los demás bien, ¿qué más felicidad puedes sentir que no sea la felicidad de los demás? Entonces, esta parte pues es muy importante, porque en este nivel de madurez y de adultez, el desarrollo de la espiritualidad es fundamental. Hoy en día los psiquiatras, psicólogos están orientando a sus pacientes hacia la espiritualidad. Es necesaria. Porque antes definíamos el ser humano como un ser biopsicosocial. Ahora se define como un ser espiritual biopsicosocial, porque algunas veces lo que tenemos mal es decir, hemos sido mezquinos con ese espíritu. Hemos desarrollado el tener, pero no hemos desarrollado el ser. El ser. Y entonces el ser es el que nos mueve. Y pues el estar bien es un proceso de superación. Y pienso particularmente que nosotros venimos a nuestro proceso. Es un proceso de santificación, ese proceso que llamamos perfeccionamiento, crecimiento. No para ser un santo que nos van a colocar en un altar, no. Es para ir mejorando cada día nuestros errores, y por eso afilar la sierra es importantísimo. Ahora ya nos está quedando muy poco tiempo para ir cerrando el tema, pero estos 7 hábitos, ¿es necesario aplicarlos en orden, tal cual como se establecen, o se pueden amoldar a las necesidades de cada ser humano? Así es, sí se pueden amoldar perfectamente, es decir, todos son necesarios y más, pero por ejemplo, los 3 primeros atienden más a lo personal y los otros 3 atienden más a lo organizacional y a lo gerencial. Pero, por ejemplo, tú puedes en cualquier momento colocar, estoy en una situación, en un contexto, y en un aquí y en una ahora, y a lo mejor lo que tengo que practicar más es comprender primero antes de ser comprendido. Entonces, pues ese hábito, siendo el 4, siendo el 5, pues yo lo puedo colocar en este momento. Lo primero para mí ahorita, lo primero es comprenderte. Claro. Entonces ellos pueden moverse perfectamente, pero todos son importantes. Y considero que la recomendación más valiosa es la 7. Revísese, actualícese, vea en qué puede mejorar, y si usted lo está haciendo es porque usted está muy bien, porque cuando nos damos cuenta que tenemos que mejorar, empezamos a cambiar, empezamos a aprender esos motores para desarrollarnos cada vez más y para evolucionar en esto de ser un mejor ser humano. Al principio dije que usted en su vida y con sus alumnos ha implementado las técnicas. Sí. ¿Son verdaderamente efectivas? Son verdaderamente efectivas. Yo tengo la dicha de encontrarme con alumnos que me dicen: profesora, vivo afilando la sierra, profesora, mire, he crecido impresionantemente mi liderazgo a través del libro de las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. O pues, yo lo tengo como libro de base, es decir, es una tarea. Claro. En el área, yo trabajo en gerencia de recursos humanos, trabajo también en proceso administrativo, en auditoría administrativa, y entonces pues también hacemos una auditoría administrativa de nuestra vida. Y es impresionante el hecho de poder tener este libro, no leerlo, no solamente ir a un taller, sino tenerlo siempre y revisarlo.
y pues si hay la posibilidad de hacer un taller de estas prácticas sería extraordinario. Claro que sí, ojalá podamos hacer un taller sobre este tema que es muy apasionante y además muy interesante. De verdad, bueno, nos faltó tiempo para conversar, seguir conversando sobre todo esta estructura y esto que pueden desarrollar las personas para convertirse en personas altamente efectivas y eficientes. Y bueno, en otra oportunidad pues trataremos de abordar y está cordialmente invitada para que hagamos otro enfoque y podamos abordar este maravilloso tema. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, la profesora Coromoto Luces de Salazar. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Enfoque. Les acompañó también Marifátima Rivas y bueno, será hasta una próxima oportunidad.